nuestra invitada de hoy es En Café como Excusa. Nos acercamos a una lección de teatro y también a una lección de vida. Eso es París 1940. Natalia Huarte, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, por favor. Estamos empezando esta temporada proponiendo a nuestros invitados una reflexión y es ¿qué crees que distingue o cuáles son las características del teatro del siglo XXI, del teatro que se está haciendo hoy? Wow, es una gran reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué características? Creo que estamos en un momento esencial de reflexión y de búsqueda de identidad, creo. Me da la sensación de que hay algo del intento de ubicarnos un poco. Creo que el mundo está un poco deslavazado, que, bueno, que estamos todos con cierta angustia, se nota, ¿no? Un poco en el ambiente, hay algo como en una situación complicada a nivel global y creo que en el teatro hay algo de la necesidad de buscar la identidad, de buscar quiénes somos y bueno, creo que es curioso porque aparecen las comedias pero son muy agridulces también, ¿no? O sea, todas tienen hay una especie de pozo también después de la pandemia, yo creo que, bueno, que tiene esa cosa como agridulce donde sientes un poco de vacío. Y creo que en el teatro ahora mismo hay un poco de esto. No sé, me da a mí la sensación. Salgo de todas las funciones como con esa sensación, tanto por el equipo artístico como por el técnico, como por los actores, todas las partes. Hay algo de cierta esperanza hacia arriba, pero sabiendo que hay mucho peso también por detrás de las circunstancias, ¿no?, que nos rodean. Que casi me atrevería a decir que es un poco lo que tiene en común con París 1940, ¿no? Ya solo el título y el año nos ubica en una situación y pone al espectador en un contexto muy concreto. Sí, 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 a veces es increíble ver cómo hay lugares que se repiten, ¿no? Que nunca... Ayer leía una cosa de Mark Fisher que era bastante interesante, que decía que la cultura no tiene sentido si no hay unos ojos nuevos que la miren. Eh, y tenía mucho que ver con no olvidar el pasado, pero no podemos, o sea, si no siguiéramos en la vida, los seres humanos, como que la cultura perdería el sentido. Y en París 1940 tiene algo de esto, ¿no? Porque estamos en 1940, pero necesitamos los ojos nuevos del público de hoy para que tenga sentido contar esas lecciones en el siglo XXI. No olvidar lo que pasó en 1940, lo que contaba Jouvet ya en 1940, pero con la necesidad de que haya un público nuevo del siglo XXI viéndolo. Y ahí es cuando cobra sentido, ¿no? La verdad es que es como una paradoja muy interesante. Sí, París 1940 al final casi es una obra que, por supuesto, bueno, pues afecta mucho a quienes estamos cerca del mundo de la interpretación, pero en el fondo yo tenía un poco la sensación de que ese profesor lo que genera casi es una escuela de vida. totalmente. Sí, de hecho, es bastante interesante como intérprete dentro, en cada función, hay momentos que simplemente con pararme a escuchar lo que está diciendo, para empezar, me da claves para saber qué tengo que hacer después, como Claudia, durante la función, pero además me reconcilia como con la vida todo el rato, ¿no? O sea, pararme a escuchar que diga que el teatro es algo espiritual y que es un acto de amor y que en la vida tenemos que encontrar el sentimiento. Es que creo que son lecciones efectivamente de vida que te puede servir como artista o como alguien que no se dedique a nada que tenga que ver con el mundo de la interpretación o de la cultura, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y supongo que además ya el hecho de que esas palabras estén encarnadas en Flotats bueno, y en su dirección, supongo que también ahí hay una escuela de teatro. Pero vamos, absolutamente. O sea, es un disfrute cada día poder escucharle en el escenario, la verdad. Y, y aparte es inevitable pensar bueno, en la trayectoria que tiene Josep María, ¿no? Ayer vino una de mis maestras de la Escuela Superior de Arte Dramático de la RESAD a ver la función, Nuria Alcorta, y dijo una frase que me gustó muchísimo, que la decía yo sí oída ya, bueno, en un libro que tengo aquí mismo yo, que decía que está la flor de la juventud en el escenario y luego está la flor del oficio. Y ella decía que era muy bonito ver en escena cómo está mezclada la flor de la juventud y la flor del oficio en esta función.
para tener 83 años y estar haciendo esta función cada día de martes a domingo con esa técnica impecable y con esa verdad, tienes que tener un oficio, ¿no? Y a la vez es efectivamente una verdad y todo, pero él se ha construido, ¿no? Para llegar a hacer lo que hace a día de hoy aquí y es precioso. Al final es como es muy interesante ver casi esa metaescuela teatral que se vive entre la función y la vida, ¿no? Durante la obra, al final, pues justo hablábamos de ese momento concreto de la historia que se sitúa, al final hablamos París 1940, pero en el fondo lo que estamos viendo en la función es una función de teatro, es como comienza esa función de teatro y en tu caso es casi convivir con esos dos papeles. Por un lado, eres tú, eres la aprendiz que está yendo a clases de teatro, pero por otro lado eres doña Elvira y al final es muy interesante ver todo el rato esas fluctuaciones de un papel a otro que supongo que habrán sido muy complicadas de construir porque son en segundos y además generar o casi crear la evolución del papel de doña Elvira, que es muy curioso. Sí, sí, para mí como el reto de esta función tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo ella va creciendo, que para mí tuvo mucho que ver, o sea, la reflexión más importante fue cuando también me di cuenta de que no nos podíamos olvidar de que el contexto también le hace crecer a ella. Aunque no esté totalmente presente todo el tiempo, quiero decir, subrayado por parte de la dirección de la función durante el montaje, a Claudia el contexto le afecta también como madurez, casi es un viaje de vida. Entonces, cuando está el equilibrio entre esas dos cosas, fue cuando empecé a entender cómo podía ella añadir las circunstancias de fuera a lo que le estaba pasando en las clases. Por eso tiene todo el sentido que sea al final el monólogo cuando lo consigue. También es cuando está en el peor momento ella, ¿no? Hay un salto como de madurez, un salto como de despedida casi. Y se lanza a hacer el monólogo al final, ¿no? Y era muy bonito construir cómo esos pequeños fallos tienes que ver como espectador que, por supuesto, Claudia puede mejorar, que no es una torpe, que no va a hacerlo nunca bien, pero tiene que ser muy sutil y a la vez tienes que ir viendo que sí que va haciendo lo que le va diciendo. Entonces, claro, ha sido ahí un... Yo me he peleado también con eso, ¿sabes? Porque no es súper fácil ponerte a construir eso, esa evolución. Es que es casi decir, bueno, me voy a preparar un personaje y voy a congelar los momentos de evolución de prepararlo para luego interpretarlo. Totalmente, totalmente. Lo que me ha ayudado muchísimo ha sido como revisar todas mis libretas y todas mis notas de cuando estaba yo estudiando en la RESAD y de cuando entré justo ahora, hace 10 años, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en La Joven. Me fui a mis libretas para ver cómo yo tomaba notas de mis alumnos, o sea, de mis profesores, perdona. Y ahí empecé a entender un poco más cómo el personaje escucha a este maestro, porque como alumna es muy bonito reconciliarte con esa inocencia que tuviste, ¿no? Cuando estudiabas. También me parece bonito ver, por un lado, su frustración como de no conseguir, y entre otras cosas, como de no conseguir el intangible, ¿no? Porque ella hay un momento dado que no entiende qué es lo que no hace o cómo llegar a eso que necesita. Y al final es que eso es como lo bonito del arte, ¿no? Es que es algo intangible que, bueno, que llegarás, pero que no hay una receta. Total. De hecho, qué bonito eso que dices, que no hay recetas, ¿no? Y de hecho, siempre que te dicen, te dan una nota en un proceso de dirección o en la escuela, al final tienes que entender que es un canal de transmisión que yo también traduzco a mi manera. El personaje traduce a su manera, intenta traducir lo que le dice el profesor, que nunca es exactamente lo que le quiere decir, porque ahí esa es la magia también de la comunicación artística, ¿no? Que lo que él me intenta decir yo lo tengo que llevar a mi cuerpo, a entenderlo en mis entrañas para poderlo transmitir y nunca va a ser lo mismo que entiende Claudia, lo mismo que le dice Juve. Pero justamente en esa grieta de lo intangible, efectivamente, es donde ocurre. Cuando, cuando el profesor solo le puede decir está mejor, pero no te puedo decir por qué. No sé qué diferencia exacta ha habido de lo anterior. Eso es la magia, ¿no? Que ocurre en un lugar que no puedes nombrar del todo. Por eso es tan difícil medir el teatro, que no es tan difícil en la danza y no es tan difícil en la música. En el teatro hay algo que es muy difícil de explicar, que es la magia precisamente, que sabes cuando ocurre, sabes qué es.
pero cuando no, a ver cómo explicas que no. De hecho, hay algo como que ella intenta todo el rato llenar ese monólogo que vamos construyendo como entre una mezcla de bondad y perfección, ¿no? Perfección no en un sentido de exactitud, pero sí de esa perfección que es casi como un áurea como inalcanzable. Y ella todo el rato intenta llenarlo y también es interesante ver cómo sus compañeros cuando dice, ¿qué veis que hace mal? Y es bueno, pues, o sea, como irse a las partes como más básicas, como, pues no lo tengo del todo claro tampoco, ¿no? Total. Es, es muy curioso porque la presencia de los compañeros en el escenario cuenta muchísimo y creo que eso hace que sea muy, bueno, muy disfrutable dentro y creo que fuera también porque hay mucho punto de vista como alumnos, ¿no? De lo que pasa, que es totalmente lo que pasaba en las clases cuando yo estaba estudiando la RESAD. O sea, hay algo de que acabas siendo un equipo donde estás viendo el proceso de uno de tus compañeros, pero claramente tú intentas traducirlo a cómo lo harías tú, intentas ver qué fallos, de repente hay momentos que están conmigo y otros que claramente ven lo mismo que dices, Juvé, es muy bonito ese contrapunto entre Claudia, que está totalmente en ella y intentando hacerlo bien, efectivamente, llegando a la perfección, y cómo ellos desde fuera pueden tener un punto de vista quizás más objetivo de dónde están los fallos o de dónde entienden mejor al profesor, porque desde fuera siempre todo es más fácil. Cuando tienes que ponerte tú a interpretarlo es donde entra el problema. Y para mí sí, efectivamente, es esa mezcla de ella, también tiene mucho orgullo, ella, que creo que es bueno, tiene cierta bueno, necesidad de No, es rebatir un al poco una profesor. vanidad juvenil, digamos, como eso de no es Sí, que estés así. que necesitas, ¿no? También para Sí, un subirte a un poco escenario te tienes que hay que... atrever. Sí, sí, exactamente, tienes que atreverte, exacto. Al final es interesante que decías en la propuesta, no se subraya permanentemente el contexto, pero sí lo vemos como un subtexto casi, ¿no? La realidad de esa joven de Claudia, una joven judía que, bueno, está viviendo la ocupación nazi, como eso, pues evidentemente de repente le hace madurar casi a pasos agigantados, ¿no? Mm. Sí, yo esto sí que reflexionándolo luego fuera, aparte de los ensayos, sí que tenía que, o sea, hubo un día que lo hablaba un poco con mis compañeros y tal, tener la sensación de lo que está pasando. Tú no entras a una sala de ensayos solamente a ensayar, te ocurren cosas, las puedes dejar fuera y te metes de verdad al ensayo y hay algo como casi de meditación, como dice Juve también un poco, como que te liberas de lo de fuera, pero está adentro. Y aquí era muy claro, ¿no? O sea, es que además la construcción de la función tiene eso. Llega a hacerlo después de que, vamos, cuando el Bedel le ha pintado la estrella en el abrigo. O sea, está en un momento muy complicado ella. De hecho, Claudia ganó el premio de mejor actriz en esa promoción y por judía nunca pudo ejercer como actriz. No la llegaron a deportar, pero no trabajó nunca. Entonces, eso es importante. Entonces, poder lanzar ese monólogo con esa sensación también de madurez tiene mucho sentido en el momento en el que ocurre. Y es muy bonito cuando lo vas teniendo en cuenta como actriz, son esos secretos que cada una tiene, que en cada lección tú sabes qué está pasando fuera. Y eso afecta al personaje y eso es como muy bonito de vivir el viaje. Sí, porque al final se hace, yo creo que eso ratifica que el teatro está vivo, ¿no? Que por mucho que tú quieras interpretar unas palabras que están en un papel, pues están como afectadas por una realidad. Mm. Sí, sí. De hecho, están afectadas, hay tantas capas, no solamente por la realidad del contexto de la función, están afectadas también por mi propia realidad de Natalia, que eso influye cada día en la función también. Evidentemente, está montada de una manera, la función siempre ocurre en los sitios, pero se mueve quien yo soy. Yo no soy la misma que estrenó esta función hoy. O sea, es que, mm, claro, el hacer la función me afecta, hacer la función me cambia y la propia vida me cambia, ¿no? O sea, para mí eso es el arte del teatro, que hay algo, cuando la función está bien construida, todos los días hay un motor distinto al anterior para hacerla. Y eso es magia, vamos. Esto sí que es el metaverso. Totalmente. Yo creo Mira, que tenemos que rebautizarlo o algo, pero esto sí. esto sí que es el metaverso, total, esa me la apunto, vamos. Al final, supongo que durante el proceso de París 1940, después, pues tú misma lo decías, ¿no? Mirar un poco hacia atrás, hacia ese estudiante de teatro que tú eras en la RESAD. Supongo que también has revivido un poco eso y
con qué ojos, ¿no? Cómo después de ya haber ejercido tanto tiempo como actriz, cómo uno vuelve a ese sentimiento de volver a empezar, volver a aprender, como Mm. desde el principio, quiero decir, porque, hombre, lógicamente en cada proyecto aprendes, pero no de esta forma tan concreta. Pues como has dicho tú, me encanta que preguntes con qué ojos, ¿no? Hay algo de la sensación de atreverte a mirar con los ojos que tendría Claudia. Eso es bonito imaginártelo. ¿Cómo miraría Claudia hoy, no sé, salir con mi perra a pasear? ¿Cómo miraría Claudia el mundo? Y es meterte en esos ojos, a ponerte a mirar distinto. Por eso revisé las notas de la escuela, porque yo necesitaba un poco como volverme a mirar cómo escribía yo entonces, qué notas me afectaban más, qué cosas cambiaba, me decían que cambiasen los monólogos y cómo las intuía yo en la libreta. Y creo que es justamente un momento ahora, por mis circunstancias, mi edad y mi momento, que me ha venido muy bien volver a mirar como con inocencia, sin saber tanto, sin juicio, con una mirada más limpia a lo que me cuenta de fuera. No poner tanto bagaje igual, o crítica, o que sea algo más, que tenga más que ver con el no saber. Si me dices que no lo estoy haciendo bien, pues me lo creo. No, no lo estoy haciendo bien, claro que no. Lo tengo que hacer mejor, no soy buena actriz. Y que haya todo el rato como esa lucha conmigo misma. He reconectado un poco con eso. Mm. Me parece Ay, muy no, ahora, interesante. Me parece muy interesante y es curioso, ¿no? Que el propio personaje de Claudia requiere ese oficio de ya tener horas sobre las tablas y saber que puede sostener precisamente ese crecimiento del personaje, pero justo requiere de esa mirada inocente de volver a empezar y hay que como que compatibilizar esas dos caras de la misma moneda. sí, total, es muy interesante esto que dices, porque es muy, muy verdad. Quizás yo hace unos cuantos años no sé si hubiera podido entenderlo igual, ¿no? O sea, tiene que ver también con cómo se sostiene la función. Eh, es complejo, tienes que estar como bailando entre eso, el no saber y a la vez tener algo de oficio por lo menos para poder ir evolucionándolo, ¿no? Bueno, y además, sobre todo, es que al final hay algo de hacer esta función también en el teatro español, o sea, tiene algo que impone Es mucho todo. y todo, y con Flotats delante, que es muy importante, ¿no? Hay algo de... Pero bueno, Claudia es como siempre, podría haber mil, ¿no? O sea, quiero decir, todos los personajes, es lo bonito, ¿no? Que esto cuando se hizo en 2002, pues lo haría una persona con sus propias sensaciones y con sus propias emociones y, y sería maravilloso, ¿no? También sería súper bonito poderlo ver ahora, eso, ¿no? Y decir, ¡guau! ¿Cómo puede ser el mismo personaje con esas mismas palabras, pero que de repente sea tan distinto en dos personas, ¿no? Eso a mí me emociona mucho de ser actriz. Después de todo, ¿qué es la perfección en el teatro? Si es que existe, que no lo sé. Pues mira, tiene que ver con esto que estábamos hablando justo ahora. Yo creo que es que no existe. O sea, ¿cómo puede ser algo que esté bien o que esté mal o perfecto? O si somos seres humanos poniendo nuestra piel encima y no se podría juzgar como perfecto o no perfecto. O sea, puede ser que tú empatices más o menos con lo que se está contando, que, que haya lugares donde sabes que ha habido fallos esenciales que no pueden ocurrir, donde hay, no sé, poco trabajo real, pero normalmente la gente sale al escenario o hace una película o compone una canción pretendiendo hacerlo lo mejor posible. O sea, no conozco a nadie que se quiera subir al escenario a hacerlo mal. o sea, ni se pone a hacer un proyecto teatral con todo lo que implica para fracasar clarísimamente como objetivo. O sea, que sería muy interesante también pensarlo así, ¿no? Algo como vamos a hacerlo muy mal. Pero creo que todos intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y que podemos en el momento en el que nos encontramos. Entonces, partiendo de ahí, para quitar todos los juicios terribles que a veces tenemos en la profesión, todas las críticas atroces, toda la negatividad que a veces ocurre, mirar también a los compañeros y a nosotros mismos con más cariño, ¿no? Porque efectivamente la perfección no existe. Y anda que no hay
momentos donde a mí me ha encantado una cosa y mi compañero que va conmigo el mismo día a verlo no entiende por qué. Depende tanto del momento de donde tú estés, de cómo lo mires, de lo que te cuente para ti, de si te identifica y te interpela o no. No sé, creo que tenemos que ser un poco más majos con nosotros mismos. Y la famosa bondad, verdad, honestidad que busca Claudia todo el rato en ese personaje, ¿cuándo la encuentra uno en el teatro? Mm. ¿O cuándo sabe que la ha encontrado? Hay, hay momentos, muy difícil estar en el escenario porque a veces es muy contradictorio, porque tiene que estar esa necesidad de estar ahí, de pisar ese escenario y saberte poderoso encima del escenario. Y a la vez tienes que haber una humildad en el trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sabes que has encontrado un lugar cuando no tratas de empujar o de imponer o de gustar como objetivo. Cuando hay algo de limpieza en eso y la mirada se convierte en algo que está a tu pesar y miras a tu compañero a tu pesar con ojos limpios, creo que son esos momentos de magia donde dices, ay, era ahí, pero siempre se esfuman, como que al momento dices, tienes que seguir buscándolo, ¿no? El propio Jouvet lo dice. Lo que yo, lo único que puedo deciros en este oficio que practico desde hace ya unos cuantos años es todo lo que no sé. O sea, es que es un no saber constante. Y para mí tiene que ver con esa búsqueda de mirar con esa limpieza al compañero, a la función, al público, a ti misma. Es Un curioso trabajo bien porque, difícil. vamos, desde luego, porque es curioso porque todo el Bueno, rato buscas lo que crees que has vivido, porque tampoco ujú. tienes como la certeza. Totalmente. O sea, muchas veces vas diciendo, bueno, pues creo que intuyo que por aquí sí, hay algo que es lo que decíamos antes también. Tú sabes cuándo no es. Hay veces que dices el texto que estás en el escenario y estás sabiendo que no es. Y cuando es, eh, muchas veces no podrías definirlo con palabras, pero para eso sí que, y yo ahí insisto muchísimo, está la técnica y el estudio. O sea, no es una cuestión aleatoria que de repente hay un día que aparece la magia y dices, uy, ha aparecido, qué bien, la he encontrado, sé qué es, mañana no la podré repetir. No, tú necesitas un oficio, una técnica y un lugar al que volver, que para eso Sí, se sí, estudia la interpretación, porque si no inspiración pilla sería, trabajando, eso es así. pero vamos, eso es clarísimo. Lo que sí sabes, a pesar de la técnica, es que cuando no estás siendo, eso lo sabes muy claro, que hay días que no estás hábil, que no estás dúctil, ¿no? Y no aparece. Pero tú necesitas una técnica muy fuerte, un trabajo muy fuerte que se ve claramente en la función, un machacar con volver, no es eso, no es eso. Para que un día efectivamente lo encuentres y al día siguiente puedas volver a repetir y volver a hacerlo más ancho y volverlo a hacerlo más ancho al día siguiente. Y para eso está la técnica y para eso está la intuición y mezclar las dos cosas. Mm. Hablando de ese camino que se va haciendo más ancho, ya lleváis unas cuantas semanas con esta función y supongo que desde el día que empezasteis a ensayar hasta hoy ha evolucionado muchísimo, tanto Claudia como Elvira, asumo. ¿Qué percepción tienes tú de ese camino? Uf, pues sí, siempre hay una evolución. Es muy raro que en una función no haya un viaje, no que no crezcas. Y en esta está siendo muy evidente. Yo tenía miedo que precisamente con la repetición quizás las cosas se pudieran estancar y me está pasando lo contrario. Tengo todos los días muchísimas ganas de ir al teatro, que es maravilloso cuando sientes eso, que tienes ganas de ir y de ponerte el vestuario. O sea, wow, eso es como... Y precisamente conocer mejor a Claudia y conocer mejor el teatro, el espacio, a los compañeros, me está haciendo estar más libre en el juego, curiosamente. O sea, no me está haciendo que cada día realmente digo, uff, a ver cómo soy, a ver cómo miro hoy. Y está siendo muy bonito eso, la verdad.
Bueno, al final se nota porque todos los espectadores nos sentimos casi parte de la clase y todos estamos ahí como, bueno, y a ver, ahora, ¿qué toca ahora? Le entran a uno casi ganas de tomar apuntes. Natalia, antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a invitar a imaginar un momento una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que puede ser de ficción con el que si pudieras te tomarías un café sin dudarlo. ¿Con quién sería? Bueno, lo tengo que decir porque son las fechas que son, pero evidente, es que lo tengo muy presente, pero me tomaría un café con mi madre que falleció hace 19 años. Ayer fue justamente la fecha y es lo primero que me ha salido y es lo primero en lo que he pensado. Así que no voy a pensar más porque creo que es lo que tiene que ser. Desde luego, ojalá se pudiera. Natalia Ojalá. Huarte, muchísimas gracias por habernos acercado a París 1940. Enhorabuena por esa magnífica obra. Y nada, nos vemos en otra. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido precioso, la verdad, hablar contigo. Muchas gracias.